Permanezca de pie. Ya se pusieron de pie. Está bonita la pluma. Dice de parte de la Iglesia Bautista de Luján. Y tiene hasta creo que tiene, le quita este plastiquito amarillo y tiene una luz. Y escribe bonito también. Y eso de parte de nuestra iglesia para cada papá presente. Queremos celebrar al papá el Día del Padre, darle gracias por su fidelidad, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Permanezca de pie, nos damos gracias por el Día del Padre. Gracias, Señor, por que es un gran privilegio que concedes a cada uno de nosotros poder ser papá, pero junto con el privilegio, Señor, y una gran responsabilidad. Vamos a darle un fuerte aplauso a Noel.
¿Me está siguiendo? Y Dios es el grande. Dios es el que hace milagros, no nosotros. Por eso no creemos en estos benditos sanadores que dicen, ven al estadio, ven a la campaña y el gran hombre de fe va a poner sus manos sobre ti y si crees vas a ser sano. No hay grandes hombres. Así es. Hay hombres con un gran poder. Amén. Ve, querido hermano, el cristiano debe vivir por fe. Amén. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice la Biblia en el versículo 6 que sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y es que es la fe es completamente lo opuesto o contraria a las dudas. Voy a repetir eso. Tener fe o la fe en sí es incompatible con las dudas. ¿Sí me está siguiendo? Es completamente contraria a las dudas. Tener fe en el Señor y en su palabra implica confiar en el Señor y en su palabra, porque fe últimamente es confiar. Dios recompensa al que tiene fe en él. Dios recompensa al que confía en sus promesas. Amén. Amén. Cuando uno vive por fe, también uno, escuche bien, va a tener la paciencia necesaria para hacer la voluntad de Dios hasta el fin. No un ratito, no un año, 2 años, sino permanecer en sus caminos hasta el fin de la carrera. Así es. Miren lo que dice el versículo 36, porque os es necesaria la ¿qué? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Cuando uno vive por fe, uno puede tener paciencia, la paciencia necesitada, requerida para hacer la voluntad de Dios hasta el final. Cuando uno vive por fe, uno va a ver las promesas de Dios cumplirse en su vida. Porque para muchos la promesa de Dios nomás es algo que oye que otros hablan de eso. Nomás cantan en los himnos de eso, nomás ven que la Biblia lo menciona, pero nunca las experimentan en su propia vida. El cristiano que vive fe, que vive por fe, va a experimentar, va a participar de las promesas de Dios, va a ver cumplirse en su vida. Dice ahí, habéis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios quiere que usted y yo obtengamos promesas. Él no nada más quiere hacernos promesas, quiere que usted y yo comprobemos sus promesas. Pero eso lo reserva para el que vive por fe. Así es. La vida cristiana también, cuando uno vive por fe, la vida cristiana se disfruta. Oiga bien, se disfruta en vez de aguantar. Dice que es necesario tener la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, esa palabra, porque aún un poquito, mírenme, hermano. La vida cristiana puede ser una delicia, mírenme, y parecerse como un poquito. Las promesas de Dios pueden venir a cumplirse en su vida en poquito tiempo o nunca. La vida cristiana puede usted disfrutarla y gozarla y parecer que es poco el tiempo o parecer para usted un martirio. Cuando venimos a la iglesia, ¿sabe la diferencia entre un cristiano espiritual, verdad, y uno que no es? Uno que vive por fe, uno que no. El espiritual que vive por fe dice, ay, qué cortito estuvo el servicio. Cierto. Estaba tan entrado, estaba tan bueno todo eso que yo quería que durara más. Mientras que otros están viendo cada vez ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a acabar esto? Cierto. La diferencia es la actitud. Amén. Esa es la diferencia. Sí. El que vive por fe tiene una actitud de gozo, de disfrutar, de gozarse en las cosas del Señor. El que no vive por fe está, ay, ¿cuándo se va a acabar esto? Ay, que Cristo ya venga porque me está yendo la patada. Amén. Amén. Cuando uno vive por fe, oiga bien, uno continúa hacia adelante y no vuelve hacia atrás. Dice ahí, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Nosotros quién? El cristiano que vive por fe. No se echa para atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El cristiano que vive por fe no vuelve atrás. La vida cristiana es hacia adelante, no es para atrás. Pablo dijo, dejando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome hacia delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Y mire, por último, hermano, cuando uno vive por fe, uno es preservado. Amén. Dice ahí, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fíjese, hermano, aquí hay una gran verdad. En esa palabra, preservación, viene de la palabra preservar. Y si usted mira el diccionario, lo que significa la palabra preservar, oiga bien, esta es la definición que da el diccionario: proteger, resguardar anticipadamente a una persona de algún daño o peligro. Hermano, el mayor beneficiario de vivir por fe es usted y su familia. Cuando un cristiano vive por fe, está bajo la protección de Dios, guardado por el poder de Dios, dice 1 Pedro 1:5. Amén. El que vive por fe tiene una protección especial de Dios. Por otra parte, oiga bien, las dudas traen serias consecuencias en la vida de un cristiano. Porque las dudas son incompatibles con la fe. Las dudas son contrarias al cristianismo. Así es. Oiga bien, desde que somos salvos, desde que creemos para salvación, desde ese momento nos damos cuenta que no hay lugar, no queda lugar para las dudas en cuanto a la fe. Amén. ¿Sí o no? Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que creer, tienes que confiar, tienes que tener fe en el Señor, que Dios cumple su palabra, que Dios cumple con sus promesas, y si Él dice serás salvo, es porque serás salvo. Amén. No hay lugar para dudas. No hay lugar para dudas. Alguien que duda no puede ser salvo. O sea, si en el proceso de tomar una decisión para Cristo está dudando, no puede ser salvo. Tiene que confiar, tiene que creer. Amén, hermanos. Amén. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, confía en Él. Eso quiere decir creer, confía en Él. No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. Mire, Dios dice literalmente, de ahí depende tu salvación o tu condenación. Si eres alguien de fe y confías en el Señor, o si no confías en Él, ya estás condenado. El Señor Jesucristo dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice el Señor, si crees, si confías, tienes vida eterna. Primera de Juan 5, por favor, miren lo que dice en la Biblia. Primera de Juan 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho ¿qué? Mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida ¿qué? No es temporal. Amén. No es hasta que la riegas. Muy bueno. No es hasta que te apartas. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que estés seguro que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Amén. Desde temprano, oiga bien, en la vida cristiana, desde temprano, el cristiano aprende sobre la importancia de confiar y no dudar. Así es. De allí depende si vivirá con sus peticiones siendo contestadas o no. Si vivirá la vida abundante que Cristo vino a darle o no. Si disfrutará las ricas bendiciones de Dios en su vida o va a vivir quejándose de lo dura y restrictiva que es la vida cristiana. Cierto. De ahí depende. De que si usted cree y confía en Dios o tiene dudas. Las dos actitudes completamente distintas. Eso es la diferencia entre vivir por fe o vivir dudando. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Quiero hablarles sobre la importancia de no dudar como cristianos. ¿Por qué no debemos dudar como cristianos? Primeramente déjeme decirle esto, oiga bien, nuestra fe o nuestra confianza será la clave de nuestra actitud o nuestro punto de vista cuando tengamos que pasar por pruebas. Miren lo que dice el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo ¿qué? Gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oiga bien, lo primero que vemos es esto. Nuestra fe, nuestra confianza va a ser la clave de nuestra actitud, de nuestro punto de vista. ¿Cómo vemos las pruebas? El cristiano que tiene fe ve las pruebas como ordenadas por Dios, como parte del plan de Dios. Si estoy pasando por esta prueba, esta tribulación, es porque Dios lo permitió, porque no hubiera sucedido si Dios no lo hubiera permitido. Y si Dios lo permitió, es porque quiere enseñarme algo. Dios está en control. Entonces, gracias Señor, aún en medio de la prueba, gracias Señor. ¿Qué quiere? Paciencia significa saber esperar en Dios. Amén. El cristiano debe aprender a esperar en Dios. Lamentaciones 3:25-26 no busque, ¿verdad? Dice la Biblia, bueno es Jehová a los que en él esperan. Amén. Y luego dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Ya no seas chillón. Amén. Ya no le andes contando a toda la gente tus problemas. Espera en silencio la salvación de Jehová. Así es. Amén. Amén. Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Así es. Según sea nuestra fe, así va a ser nuestra paciencia. Sí. Según nuestra paciencia, oiga bien, podrá Dios moldearnos y perfeccionarnos. Amén. O más bien dicho, completarnos, porque eso quiere decir la palabra perfeccionar, completar. Usted y yo, oiga bien, somos una obra en progreso. No estamos completos, no hemos sido perfeccionados todavía. Estamos en el proceso de ser perfeccionados. Pero ¿cuántos están de acuerdo que nos hace falta mucho? Amén. Nos hace falta mucho todavía. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, la acabará, la completará. Escuche bien, hermanos, Él quiere terminar lo que comenzó en su vida. Así es. No se desanime cuando falla, cuando cae, cuando se equivoca. Levántese. 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Esa es la palabra de Dios. No se desanime, no desmaye cuando vienen pruebas a su vida. El Señor está en control. Él es el alfarero, usted es el barro. Él está moldeándolo. Usted es una obra en progreso. Él todavía no termina, pero oiga bien, todo depende si usted no duda. Si usted no duda. Tenemos confianza. Y el de nuevo, o sea, la seguridad, para pedir lo que se necesita, para pedir lo que conviene. Mira el versículo 5, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué importante es saber esperar en Dios y esperar hasta obtener la sabiduría que necesitamos. Muchos nada más decimos, oren para que Dios me dé sabiduría, pero no está dispuesto a esperar hasta que Dios le da la sabiduría. Y actúa antes de obtener la sabiduría. Hermanos, para obtener sabiduría hay que orar.
Hay que orar y hay que pedirle. Pídale a Dios, hay que pedirle, no una vez, diariamente. Amén. Pedir por su sabiduría constantemente, continuamente. El Señor Jesucristo dice, les habló acerca de la importancia de orar y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Así es. Hasta que Dios te ilumine, hasta que Dios te dé sabiduría, antes de tomar la decisión, antes de agarrar un mal camino. Pide sabiduría. Hay que leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la fuente de la mente todo sabia de Dios. Hay que leer la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué principios hay que apoyan esta decisión o que me dicen que estoy violando con tomar esta decisión? Amén. Hay que buscar consejo. La Biblia dice que es importante buscar consejo sabio, que en la multitud de consejeros hay victoria, hay paz, hay seguridad. Dios le va a dar sabiduría, pero usted necesita buscar la sabiduría. Amén. Y cuando uno vive por fe, uno busca sabiduría. Y no se mueve hasta que no tiene sabiduría. Cuando uno vive por fe, mire el versículo 6 y 8, aquí está el contraste a vivir por fe. Lo contrario a vivir por fe. Versículo 6, estamos en Santiago 1:6. Pero pida con fe, no, ¿qué dice? Dudando. Dudando nada. Las dudas son contrarias a la fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué contraste a vivir por fe? Cuando dudamos, oiga bien lo que dice Dios, seremos arrastrados por las circunstancias de la vida. Cuando la Biblia menciona las olas del mar, a eso está refiriendo. El mar es el mundo en la Biblia. Así es. Será arrastrado por las olas del mar, arrastrado por las circunstancias del mundo, las circunstancias de la vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que las circunstancias cambian a cada día? Amén. O sea, ahorita podemos estar tranquilos, en paz, mañana podemos estar con una cosa y otra cosa y otra cosa. Las circunstancias cambian. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Pero dice, tú no deberías ser movido por las circunstancias. Amén. Tú no deberías de moverte del lugar de acuerdo a las circunstancias. Así es. Pero el que duda es semejante a la onda del mar. Es semejante, dice, que es arrastrada por el viento. ¿Sí o no? Amén. Cuando dudamos seremos arrastrados por las circunstancias de la vida, no tendremos firmeza, nunca seremos plantados espiritualmente y porque no permanecemos, nunca llevaremos fruto. Cierto. Porque el Señor Jesucristo dijo, permaneced de mí, así como yo en vosotros. Amén. El que está separado de mí, dice, nada puede hacer. Así es. El que permanece en mí llevará mucho fruto. Amén, hermanos. Amén. Mientras dudemos, oiga bien, nunca sabremos lo que es ver la mano de Dios obrar con poder en nuestra vida. Cierto. Las dudas cancelan el poder. Las dudas son la causa del doble ánimo, dice Santiago. Tanto en lo espiritual como en lo demás. Cierto. Mire, una persona, hágame bien aquí, una persona que es de doble ánimo en lo espiritual, también es de doble ánimo en lo personal, en lo familiar, en todas las áreas. La consistencia en su fe, en su vida espiritual, le va a ayudar a ser más consistente como papá, Así es. como mamá, en su hogar, en su trabajo, en sus empresas, con su dinero, en todo. Amén. Cuando no hay constancia en esas cosas, le garantizo que no hay constancia en su vida espiritual. Amén. Amén. Las dudas son las que causan el doble ánimo. Y el doble ánimo nos causa que seamos inconstantes y por nuestra inconsistencia no vemos más progreso. Así es. No vemos progreso en lo espiritual primeramente. No vemos crecimiento. Cristo le preguntó a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Recuerdan? Pedro empezó a hundirse y exclamó, Señor, sálvame. Y el Señor ahí está para ayudarnos a sacarnos de nuestros aprietos. Pero recuerde, Pedro iba caminando sobre las aguas. Quiero que dijimos que las aguas, que el mar representan las circunstancias de la vida. Póngase usted en el lugar de Pedro.
O sea, como cristianos podemos caminar por encima de las circunstancias o ahogarnos en las circunstancias de la vida. Amén. ¿Sí o no? Cierto. ¿Ha oído el término te estás ahogando en un vaso de agua? Cierto. Muchas veces así son problemitas pequeños. Nos anegan. Sentimos que nos estamos ahogados. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe está bien débil. Amén. Porque estamos llenos de dudas en vez de seguridad. ¿Por qué dudó Pedro? ¿Por qué dudamos nosotros? Eso es el mensaje. ¿Por qué dudamos nosotros? 3 razones le voy a enseñar por qué dudamos. Número 1, porque no pasamos tiempo a solas con Dios. Amén. Por eso vienen las dudas. Porque no pasamos tiempo a solas con Dios orando.